Saludos y bienvenidos a nuestra segunda sesión de este curso de Microsoft Word para emprendedores. En esta ocasión, pues lo que veis en pantalla es un texto genérico que hemos creado a modo de ejemplo para poder trabajar con él, y vamos a empezar a utilizar herramientas. Aquí tenemos en la cinta inicio las herramientas que vamos a ir empleando. Todas las herramientas que aparecen en esta cinta, o prácticamente todas, funcionan con la selección del texto sobre el que queremos aplicar ese cambio. Por ejemplo, vamos a enseñar primero cómo se selecciona. Pues con el botón izquierdo de nuestro ratón pulsado, botón izquierdo, vamos arrastrando, ¿veis? Y el texto se va sombreando. Una vez que queramos dejar de marcar, pues directamente levantamos el dedo del botón del ratón y automáticamente se nos queda marcado todo. A partir de aquí tenemos, esta es la opción, digamos, fácil. Hay otra opción, que es irnos al principio, por ejemplo, la tecla mayúsculas o Shift pulsada, y vamos moviendo con las flechas de nuestro teclado, ¿veis? Y se va marcando. Si yo marco hacia abajo, pues vamos avanzando mucho más. ¿Veis? Aquí tenemos ya la parte seleccionada. Ahora podemos trabajar con, por ejemplo, la negrita. Vamos a indicar en negrita esta parte del texto, ¿veis? Y se nos queda en negrita. Vamos a utilizar esta segunda subrayada, ¿veis? Y este párrafo vamos a marcarlo y lo vamos a dejar en cursiva o itálica. También se denomina de las dos maneras. Tenemos también, pues igual, para las tachaduras, para los subíndices y para los superíndices. Del mismo modo, también podemos trabajar con la selección primero para cambiar el tipo de letra. Aquí en este desplegable podemos elegir la que más nos guste, ¿veis? Y solo se activa sobre la parte que hemos seleccionado, ¿veis? Solo se activa sobre la parte que hemos seleccionado. A continuación, pues también podemos cambiar el tamaño. Tenemos este tamaño a 10,5, pero podemos trabajar tanto como queramos. Que pongamos por caso que queréis un tamaño mayor de 72, pues directamente escribimos aquí el número, por ejemplo 75, hacemos Enter y automáticamente lo tendríamos ya el tamaño que deseamos. Vamos a deshacer, ven aquí. Bueno, para deshacer, por ejemplo, nos hemos equivocado y queremos volver un paso atrás, simplemente tendremos que pulsar al mismo tiempo la tecla Control y Z. Tecla Control y Z. Aquí también, bueno, todas las funciones que tenemos aquí en la pestaña Inicio funcionan previa selección del texto. Tenemos la pestaña Insertar, que ya habíamos visto en nuestra sesión anterior qué es lo que podía contener. Aquí sí que hay algunas funciones que requieren de la selección y otras no. Por ejemplo, directamente las que tienen que ver con las páginas no requieren de una selección. Yo puedo poner reportada, una página en blanco o un salto de página. ¿Qué es un salto de página? Cuando, terminado un párrafo, quiero que automáticamente mi texto o un texto nuevo continúe en una siguiente página. Vamos a ver a continuación las tablas, que tampoco requieren de la selección. Simplemente haremos clic en tabla y directamente marcaremos cuántas filas y cuántas columnas queremos. Directamente, fijaos, ¿veis? Aquí tendríamos 5×3, podemos hacerlo más pequeño, tal cual, pero fijaros lo que va a suceder. Cuando yo creo una tabla, automáticamente me va a ir a una pestaña en la parte superior donde pone herramientas de tabla. Y aquí voy a poder seleccionar el estilo de la tabla. Fijaros, aquí más, todo este estilo le podemos dar, que queda muy bonito. Y podemos escribir dentro de cada una de las casillas que conforman nuestra tabla. Tenemos para fila de encabezado si queremos que la posee o no. ¿Veis? Si le marcamos fila de encabezado, lo hace un poquito más oscuro. Si quito la marca, pues me va más claro.
Lo vamos a dejar ahí. Y aquí tendríamos lo que es las tablas. ¿Que quiero volver a las secciones anteriores? Pues directamente me voy a la siguiente, por ejemplo, a insertar, que es donde estaba. Y aquí vuelvo. Y aquí tendría la tabla. Ya puedo escribir aquí. Prueba 1. Fijaros que por defecto me aparece el texto en color negro. Y lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Vamos a marcar. Nos vamos a ir a inicio. Y aquí tendríamos el color del texto. Despliego, elijo el color blanco y automáticamente, ¿veis? Ya tengo el color blanco en mi tabla. También lo puedo... Este no hace falta que lo seleccionéis si son pocas palabras, pero en este caso sí lo voy a hacer porque creo que es importante que cojamos esa dinámica. Lo seleccionamos y le damos a centrar, ¿veis? Y nos lo centra. Y aquí abajo podemos trabajar con el siguiente número, que las casillas son independientes, quiere decir que si aquí hemos elegido un color blanco, aquí va a volver a aparecer el color por defecto. Tendríamos que volver a seleccionar el color, ¿veis? Y volver a marcar. En este caso yo no pondría blanco porque la legibilidad es muy limitada, por lo tanto podremos volver al negro. Marco el negro y vuelve. Aquí tendríamos la prueba 2. ¿Veis? Representan casillas independientes. Puedo trabajar también con este pequeño menú para seleccionar el color y la alineación. Y aquí abajo, pues lo mismo. Lo seleccionaría. Al hacer clic en toda la doble clic en los números, se me selecciona toda la casilla y puedo trabajar perfectamente con ella. Hay otra opción que nos sirve, ya que estamos hablando de selección, para seleccionar todo el texto, y es hacer doble clic sobre el párrafo. Fijaos, hago doble clic, clic, y se marca todo el párrafo. Y me aparece ese menú contextual con el que, ¿veis? Podemos trabajar directamente sobre los estilos, la alineación, el color, todo. Vale, más cosas. Hay un menú también contextual que se activa cuando utilizamos el botón derecho del ratón, que es este que estáis viendo aquí, que os rodeo de rojo. Este botón representa algunas funciones que podemos realizar con Microsoft Word, como cortar, copiar, las diferentes opciones de pegado. Vamos a ver aquí que no se nos vaya. El tipo de fuente o tipo de letra que podemos utilizar. ¿Veis? Aquí tenemos el menú directamente de la fuente. Este menú también lo podemos encontrar aquí, en esta flechita. Fijaos, yo cierro aquí y aquí tengo, ¿veis? El mismo menú. Normalmente, estas opciones que vemos en estas esquinitas inferiores derechas de cada bloque de la cinta de herramientas tienen un menú aparte. ¿Veis? Que encontramos en el botón izquierdo del ratón. Aquí estaría párrafo, que lo tenemos aquí. Aquí estaría fuente y todas las opciones de portapapeles que están aquí. Luego tendríamos la búsqueda inteligente, los sinónimos, la traducción, los hipervínculos o incluso la añadidura de comentarios. Estábamos hablando de selección, pero tenemos también un modo para seleccionar distintos segmentos del texto en el que estamos trabajando. Por ejemplo, si nos vamos aquí en la parte superior derecha, hay una opción que es seleccionar con un desplegable. Y aquí tenemos la opción de seleccionar todo, seleccionar objetos si quiere que solamente se seleccione las fotografías, seleccionar el texto con formato similar o ir al panel de selección. En este caso, yo utilizo seleccionar todo en vez de tener que estar arrastrando desde el principio hasta el final. Si tienen muchas páginas, pues directamente seleccionar todo y nos marca todo, hasta las casillas de las celdas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir con la inserción y tenemos la posibilidad, esto es importante, de introducir gráficos o fotografías. Tenemos las imágenes, podemos añadir las imágenes en línea o bien con imágenes que tengamos descargadas en nuestro ordenador. También podemos añadir gráficos, una tabla inteligente, pero bueno, para que primero vamos a mover con gráficos. Pues así tenemos alguna imagen, por ejemplo, vamos a insertar
esta imagen, fijaos que por defecto no nos inserta el texto en un lateral, como podría ser bonito y muy visto en una publicación. Si yo cierro, bueno, veis estos manejadores que hay, tanto en el centro de cada lado como en las esquinas, nos sirven para, una vez que arrastramos con el botón izquierdo, podemos trabajar con el tamaño. Pero fijaos que no nos pone tampoco, nos queda aquí un espacio en blanco muy vacío, ¿no? Que no nos aporta nada. Bueno, pues para eso podemos utilizar este botón y elegir cualquiera de estas opciones. La que creo que se apunta por defecto es esta, que es estrecho, ¿veis? Y que nos da la posibilidad de insertar una fotografía perfectamente maquetada con el resto del texto. Hay que decir este efecto, aunque Word no es un programa de autoedición, es decir, sí se puede hacer, podemos maquetar una revista, pero hay determinadas opciones que para que quede de un modo mucho más profesional, pues lo mejor es que se hagan con este tipo de programas. Word es un procesador de textos común y corriente, que podemos hacer muchas cosas, sí, pero pues tiene una serie de limitaciones que es mejor que las tengamos presentes a la hora de trabajar. Bueno, seguimos con nuestro menú de inserción y tenemos también para poner los encabezados. Le hago clic, tampoco hace falta seleccionar. ¿Veis? Y aquí me va indicando gráficamente en qué parte de la página quedarían los encabezados. Con los pies de página ocurre exactamente lo mismo. ¿Veis? En la parte inferior seleccionamos cada uno por el que pasamos el puntero, que veis que automáticamente se pone en gris y directamente pues nos lo crearía. Para hacer hipervínculos, ahí sí necesitaremos, por ejemplo, seleccionarlo. Si yo marco, por ejemplo, este hipervínculo, vamos a hacer un hipervínculo, marcamos estas 4 palabras y hago hipervínculo, automáticamente me van a aparecer una serie de documentos, pero yo puedo decirle a Word que me lleve este texto seleccionado a una dirección web concreta. Y aquí vamos a decirle que nos lleve, por ejemplo, a Word. Pues vamos a irnos a Word, por ejemplo a Google. Aquí tendremos que nos vaya a Google. Y al darle, tecleamos de pone dirección, la dirección, y al darle a aceptar, pues directamente nos lleva a esta dirección. Como veis, dándole a control y haciendo clic sobre el vínculo, contenido y a control, veis para empezar que el puntero del ratón cambia a esta manita con el dedo, que automáticamente nos indica que hay un vínculo a internet. También podemos hacer que en vez de un vínculo a internet sea una dirección de correo electrónico que nos lleve, que nos genere o que nos abra la interfaz del correo electrónico para a continuación escribir el correo. Pues directamente igual nos iríamos, marcamos primero el texto, iríamos a hipervínculo, dirección de correo electrónico, y aquí indicaríamos la dirección de correo a donde nos va a llevar ese enlace, o mejor dicho, nos llevaría a la página donde vamos a redactar el correo con esa dirección de correo electrónico en particular, el asunto, y directamente pues aquí podemos introducir otras direcciones de correo que hemos utilizado recientemente, pero vamos, con estas 2 casillas rellenas sería suficiente. Una vez que estén, damos a aceptar y listo. También podemos hacer que nos vaya a otro lugar en el documento, que marquemos, por ejemplo, aquí en mí y que nos aparezca en otra página, 20 páginas después, por ejemplo. Vale, hay una cosa que estaréis viendo que a lo mejor os habéis preguntado siempre: ¿por qué cuando Word me dice que una palabra está mal escrita me aparece en rojo, pero otras veces me aparece en azul? Vale, pues tiene su significado, ¿vale? En este caso aparece en rojo porque estas palabras que están en latín no están en el diccionario que tiene el propio programa. ¿Cuándo aparece en azul? Cuando se trata de aspectos que tienen algún tipo de problema gramatical, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner algo así diferente. Vamos a poner casas verde. Son así. Automáticamente, ¿veis?
Me aparece en azul porque hay un error gramatical, hay un error de concordancia. Si pongo casas en plural, verdes también tendría que aparecer en plural. Por lo tanto, si doy verdes, ¿veis? Desaparece. Esa es la diferencia entre el color rojo y el color azul en las alertas que nos presenta Microsoft Word. En versiones anteriores de Word no era azul el tema de gramática, sino de color verde, ¿vale? Entonces ahí no hay, ya está esta parte despejada de dudas. Vamos a quitar aquí, vamos a irnos al tema de diseño, que también es importante para que veamos el tipo de diseño. Por ejemplo, aquí podemos elegir como queramos que sea. Fijaros cómo automáticamente nos puede cambiar toda la... ¿Veis? Si yo marco y elijo este título, me lo va a poner con los elementos perfectamente hechos en la hoja de estilo acorde a este título. ¿Veis? Igual que yo, pues si doy aquí, también me lo hace. Y aquí. ¿Esto para qué sirve? Sobre todo cuando pongáis títulos. Si ponemos títulos, por ejemplo, vamos a poner 2, introducción. Pues si ponemos este título, que va a interpretar, o 1, por ejemplo. Ponemos 1, introducción. Automáticamente primero nos lo va a detectar que es una viñeta, una numeración. Y vamos a ir dándole a este siguiente. Y damos otro texto más. Copiamos. Fijaos que yo le doy aquí y marco el estilo, automáticamente veis va a ir cambiando según la estilística del párrafo que yo le doy. También puedo trabajar con colores, con estas familias de colores, ¿veis? Y sobre eso pues me va generando los nuevos estilos de párrafo. Con fuentes, pues lo mismo, ¿veis? Trabajar con los estilos que yo quiera dependiendo de los tipos de párrafo. Ahí podemos variar el espaciado entre párrafos, que está aquí dentro de diseño, los bordes de página. Si queremos trabajar con bordes, con un borde en 3 dimensiones, ¿veis? Lo marcaríamos. Ahí está. No lo vemos porque esto es un aspecto que utiliza el programa para indicar a sí mismo que el borde va a ser en 3D. Podemos trabajar con el color de página, ¿veis? Y esto es importante que veáis. ¿Por qué no me aparece la mancha de texto con el mismo color que la página? Pues muy sencillo, porque la mancha de texto, que se llama así el conjunto de caracteres y párrafos que aparecen en la parte central de la página, mancha, tienen una facultad de configuración de color diferente a la página. Vamos a verlo. En este caso he elegido este color. He elegido, por ejemplo, este color. Si yo selecciono, me voy al color, inicio, y aquí sí me va a aparecer el color. ¿Veis? Está sin color, pero yo le puedo detallar un color que quiero que me ponga. ¿Veis? Puedo trabajar con los diferentes aspectos de ese color. En formato, pues también, si vamos a insertar, vamos a aprender a manejar las columnas. Y esto es lo último, que vamos a dejarlo aquí para ya entrar en otros aspectos, para ir generando documentos específicos en nuestro siguiente capítulo. Marcamos, aquí sí tenemos que ver con las columnas, marcamos el texto y automáticamente hacemos clic en columnas. Pero fijaos que hay un desplegable. Cuando hay una flechita hacia abajo, hay un desplegable. Hacemos clic ahí y nos indica cuántas columnas nos puede poner. 1, 2, 3. En este caso vamos a decirle, por ejemplo, que nos ponga 3 columnas. Pues automáticamente nos maqueta el texto con 3 columnas. También podemos definir en este lado el número de la separación. Y tenemos, por ejemplo, el espaciado entre los párrafos o las líneas. Pero estaréis pensando, bueno, ¿y cómo hago para modificar los espacios entre columnas? Pues para eso nos vamos a ir aquí arriba, a esta cinta de herramientas, y lo que vamos a hacer es, con el botón izquierdo pulsado, arrastrar, ¿veis? Y automáticamente se configura en las 2 calles, que se llama así. En las 2 calles se configura idéntico.
Bueno, aquí tendríamos ya nuestro texto maquetado con sus 3 columnas y todo. Voy a dejar las hojas del documento en color blanco, de página blanco. ¿Veis? Y así tendríamos ya nuestro texto maquetado como nosotros querríamos. Pues hasta aquí, de momento, este capítulo. Nos vemos en una próxima cita, en un próximo capítulo de este curso de Microsoft Word para emprendedores. Hasta pronto.